que si hay programación como todas las semanas, varias presentaciones, y que si siempre venía tanta gente, y te he dicho que soléis acudir, así que muchas gracias a todas por venir y por llenar este espacio, y también a Letras por ofrecerlo, y por supuesto a Nerea por venir, no desde Galicia como muchos pensarán, sino desde Madrid, con este que es tu último libro. Antes hablábamos de que en prensa se está hablando de él como debut, pero tú ya antes habías publicado antología de cuentos, ¿no? O sea que bueno, pero sí podemos hablar de un primer debut novelístico, ¿no? Y bueno, Nerea publica esta novela primero en gallego. Me has dicho que en julio de 2025, junio. Y ahora en 2026, pues el libro Asteroide la ha recuperado y la publica en español. Lo primero de todo que me gustaría preguntarte, Nerea, aparte de, después de esta bienvenida, es cómo ha sido este trabajo, ¿no? de traducción, ¿no? del gallego al español. Y luego si quieres ya nos centramos un poco como en la estructura, porque también se respetan algunas partes en gallego, algunas pequeñas frases. Pero ¿cómo ha sido para ti este trabajo? ¿Si ha sido trabajar una novela nueva? ¿Cómo te has sentido con ello? Bueno, muchísimas gracias a todas por venir. Que le decía ahora a Mariano esto, le preguntaba si había programación diaria y si veníais todos los días, que era feligresía ya, ¿no? Esto totalmente. Entonces, bueno, muchísimas gracias también por la invitación a la librería, que es templo, ¿no? Con feligresía y también trinchera, yo creo, de la literatura. Y a Mariano por estar aquí acompañándome y continuar la conversación que ya hemos empezado en realidad hace un rato, pero bueno, ahora la seguimos. Con esto que me preguntas del original gallego y, claro, trasladarlo al castellano, ¿no? Claro, es verdad que, en primer lugar, yo estoy muy contenta de poder ser también la autora de la versión en castellano, porque, claro, como autora creo que puedo tomar una serie de decisiones que como traductora no podría haber tomado, ¿no? Es una novela, el original en gallego, que yo concebí con un ejercicio y una apuesta de la oralidad muy importante, porque está escrita en variante dialectal fisterrá, que es lo que se habla en Costa da Morte. Entonces, pues ya para empezar, en esta novela nos desviamos del gallego estándar, ¿no? Cuando hablan ellas, cuando hablan tanto las palilleiras como sus hijas adolescentes, todas aquellas mujeres que son del pueblo, pues lo hacen con esta variante dialectal. Entonces, su variante dialectal, que es compartida por todas, pero luego también sus propios idiolectos, ¿no? Porque está claro pues, que las adolescentes no van a hablar igual que sus madres de 50 años, ¿no? Y claro, este ejercicio para mí era importante el mantener la oralidad. Entonces fue un reto, porque digo, vale, en el original en gallego tenía muy claro pues la génesis del texto, ¿no? Pero ¿cómo traslado esto a castellano y sobre todo hasta qué punto en realidad se puede traducir? Porque hay algo que tiene mucho que ver con el territorio, que tiene mucho que ver con cómo las lenguas, y esta es una novela además que piensa mucho el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje y la lengua le dan forma a un territorio, ¿no? Y yo no quería que esto se perdiese, claro, entonces pues opté un poco algo así como una representación del castellano oral, que también se habla en Galicia, y lógicamente la oralidad, pues hay algo que incluso hablando en castellano no es el castellano estándar tampoco, ¿no? Tiene que ver con la construcción sintáctica, tiene que ver con la inclusión directamente de algunos términos no traducidos, y esas decisiones por eso digo que las he podido tomar como autora y que no habría podido tomarlas como traductora, ¿no? En algunos casos veréis también en la novela que se han incluido pues, frases directas en gallego, sin ningún tipo de nota al pie y demás, ¿no? O sea, como parte del texto y ya está, y además esas frases que están incluidas en muchos casos están respetando justamente esa variante dialectal, ¿no? Que tiene pues, rasgos como la geada y el seseo, y aquí se mantienen. Entonces, pues ha sido desde luego un ejercicio complejo, interesante, y yo nunca había sido traductora, así que también serlo en este caso pues un reto bonito y complejo de asumir. Bueno, ahora que hablábamos un poco de la estructura, ¿no? Cuando uno es una lectora de tu libro, lo que percibe es que la voz narradora, ¿no? Va cambiando, y al final ese cambio, ¿no? Ese salto que va dando de perspectivas terminan tejiendo, nunca mejor dicho, ya hablaremos de tejer mucho en esta presentación y más escuchando sobre tejer cuando lees la novela,
bueno, se va tejiendo un relato que termina siendo coral, ¿no? Aprovechando una técnica narrativa que es el cambio de voz, de la voz narradora. Me gustaría preguntarte cómo ha sido, bueno, cómo fue, ¿no? Porque parece que estamos hablando casi hace poco, pero en realidad, claro, la novela al haberse publicado el año pasado en gallego, la escribiste hace más tiempo. ¿Cómo ha sido para ti esa preparación de la estructura y si ha sido algo, digamos, de gestación autónoma o si estaba previamente pensado, ¿no? Que se fuera hilando de esta manera? Voy saltando para relacionar algo. Muy bien, muy bien. Nos vamos metiendo en el campo polisémico. Bueno, pues a ver, realmente para mí fue algo orgánico que la novela tomase esa forma coral, que fuesen muchas las voces representadas. Es verdad que yo vengo del relato, entonces, claro, esto se me empezó a complicar, claramente, ¿no? Yo cuando pensé la novela, la historia, entendí que tenía que ser una novela y que no podía ser un relato, ¿no? Y ahí pues fue un reto importante también, justamente cómo hacer esa construcción de la historia, quién habla, desde dónde habla, desde qué tiempos de la historia, porque hay, bueno, mucho salto adelante y atrás también, ¿no? Y el tema de que fuesen muchas las voces representadas, siendo la historia que es, pues ya digo que para mí fue algo orgánico porque me parecía que es lo que tenía que ser, que tenía que estar puesta en boca de ellas, ¿no? Es una historia de la comunidad, es una historia de las mujeres del mar y de las mujeres que viven en este pueblo, y además es una historia que recorre distintas generaciones. Entonces me parecía que, por ejemplo, tenía muy claro en un inicio que tenían que estar pues las palilleiras, este grupo de amigas, ¿no? Pero después también de repente surgieron otras voces, como las de sus hijas adolescentes, y me parece que en este cruce de voces, ¿no? Todas van aportando algo, ¿no? Por ejemplo, también tenía claro la voz de la que creemos, yo creo, cuando empezamos a leer que va a ser la protagonista absoluta de la novela y luego nos damos cuenta de que no, en realidad, ¿no? Que ese protagonismo está compartido, pero la voz de Ari pues me parecía necesaria porque me parecía que es esta figura un poco de la extranjera que llega a un sitio que no conoce y lo va descubriendo al tiempo que tú también como lectora lo vas descubriendo, ¿no? Incluso para quien cree conocer el lugar, porque esto también, claro, para quien tiene perfectamente identificado Camariñas y para muchas lectoras gallegas, pues a mí me interesa que haya ese distanciamiento de alguna forma y que esta voz de Ari pues pueda irlas llevando a un sitio que realmente está por descubrir, que no es quizás el Camariñas que creen que es, ¿no? Y aquí hay una propuesta distinta. Entonces, ese ejercicio de salirnos un poco del marco y mirar desde otro lugar me parecía interesante y necesario a través de ella, pero luego, lógicamente, es la historia del lugar, ¿no? Entonces tiene que estar contada y puesta en boca de este grupo de amigas, que a su vez, para mí estas voces juegan un doble papel, ¿no? Porque por un momento es una voz coral, y este grupo de amigas es una sola voz a veces, ¿no? Pero a su vez también creo que están atravesadas por una individualidad muy fuerte, ¿no? Y que vemos pues que Sheila, Katusha, Cruz, cada una Lita, ¿no? Son vidas muy diferentes, personalidades muy diferentes, y que aunque se unen en comunidad para dar respuesta a un problema que es el de una y luego es el de todas, ¿no? También vemos que cada una tiene sus propios motivos para plantarse y decir basta, ¿no? Entonces, bueno, es un poco este juego continuamente entre lo coral y lo individual, ¿no? Pero sí, la voz del coro, ¿no? Que habla desde un lugar fuera del tiempo y del espacio, las voces que se deshilachan, no sé, me parecía que fue algo que se fue, unas fueron llamando a otras, ¿no? Y que realmente fue bastante orgánico, yo creo, yo las veía necesarias. Me interesa que hables ahora, ¿no? de qué es la historia del lugar, porque aparte de ser la historia de las mujeres que habitan el lugar, también al final terminan siendo partícipes los hombres, ¿no? De hecho, creo que hacia donde viene esto es hacia como una conciliación, una revolución que lleva a una conciliación, ¿no? Pero también uno lee el libro pensando en la historia del lugar físico, pensando en la historia del mar, de las piedras del pueblo, en esa verdad que se desvela, ¿no? detrás de las cosas y a la que dan toda su confianza estas mujeres, ¿no? Entonces, quería preguntarte si crees que realmente lo que hace esta unión, ¿no? Entre mujeres tan diferentes, porque cuando leáis la novela veréis que tienen unas motivaciones muy, muy, muy distintas, de Lita a Cruz hay
un abismo, ¿no? Una madre responsable con su hija, que una mujer que es cruz, que tiene un bar, que se sale de lo que se espera de ella, que vive siempre independientemente, que no busca tener un marido, que está con su perro. Y claro, todas estas mujeres se reúnen en lo que es un rito en el que confían porque creen que hay algún motivo que se esconde detrás de las cosas del pueblo, ¿no? Entonces, ¿crees que realmente en el valor del rito, como que el rito tiene este valor de unión entre personas diferentes y que quizás hay que recuperar digamos, estas herramientas de unión social? Como puede ser un rito, una creencia, etcétera, porque hay mucho de creencia en este libro. Sí, a ver, claramente yo creo que es un libro que pone mucho en valor lo comunitario, ¿no? Y ya digo que la propia historia arranca con el problema que tiene una de ellas, de este grupo de amigas, y cómo todas hacen de ese problema el suyo, y la respuesta es comunitaria. Y creo también que es una... Claro, yo creo también que está la idea de los cuidados entendida desde ahí, ¿no? Es una novela también que habla de los cuidados evitando la palabra cuidados, evitándola conscientemente, porque me parece que a veces está muy connotada y que deja de expresar todo lo que puede expresar realmente, ¿no? Y entonces, por una parte, claro que está esa idea de sostén, ¿no? Pero yo lo comunitario lo enlazo también con esta idea de cuidado entendida como un gesto bonito, el hacer algo para otros de forma desinteresada y de forma desvinculada de lo productivo, ¿no? O sea, que no tenga ninguna intención o pues eso, nada más que porque es una manera de querer a tus amigas, de querer a otros, de tejer comunidad, ¿no? Y me parece que eso sí que nos salva del individualismo total y feroz de el que vivimos a día de hoy. Me interesa también reivindicar el cuidado desde ahí, ¿no? Que no se trata solo de decir, oye, ¿qué pasa si este ejercicio de sostén no lo hace nadie más? Sino este ejercicio de sostén es necesario porque nos permite justamente entrelazarnos, ¿no? Y generar comunidad. Con respecto a la parte ritual, a ver, a mí me interesa mucho explorar, yo creo que vivimos en una época en la que pensamos que ya no creemos en nada, ¿no? Estamos un poco, sí, descreídos en general, o desde luego... Bueno, Rosalía. bueno, claro. También estamos un poco en esta época de vuelta a la mística, pero de una forma además que va tomando formas muy distintas, ¿no? Que sabemos muy bien, dentro de esta amalgama de cosas New Age, pues ya nos vamos un poco aferrando a casi cualquier cosa, porque ahí está la necesidad también de que sí que necesitamos creer en algo, ¿no? Y eso yo creo que se lo cuenta y lo pone de manifiesto, que no podemos vivir no creyendo en algo. Entonces a mí me interesa también mucho observar cuáles son los nuevos rituales contemporáneos. Y a veces creemos que no están, pero sí están, ¿no? Y que ese sentido de pertenencia, pues lo tenemos que buscar. Aquí lo sabréis muy bien porque hay un auge total de los clubes de lectura, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la gente va buscando eso en un club de lectura también, de poder compartir, ¿no? Espacios, sentirse parte de pequeñas comunidades, ¿no? Del tipo que sean, porque en un momento dado las hemos perdido. Y lo que está claro es que las necesitamos, ¿no? Entonces, sí creo que eso es algo que está muy presente en la novela también. Y después la parte ritualística, yo creo que en este caso también está más ligada a los mitos, ¿no? Que es una cosa que evidentemente se explora en toda la novela y me interesa mucho justo esta intersección entre el mito y lo cotidiano. Bueno, para las que no hayáis leído la novela, como contábamos, todo parte de la... Bueno, comienza con la llegada de una mujer, Ari, que por cuestiones casi aleatorias, no se termina, además de manera voluntaria, no se termina de dejar claro por qué cae allí, pero cae en el pueblo de Camariñas y decide, bueno, trabaja como directora del Museo de Palilleiras, ¿no? Del tejido. Lo que ocurre es que por imprudencia de los hombres del pueblo, que muchos beben, se dedican al tráfico de drogas, muere María, la hija de una de las protagonistas de este coro de mujeres, y esto les lleva a cansarse de que las malas decisiones de los hombres terminen dañándolas y que no se reconozca su trabajo. Entonces, por esto deciden convocar a una sabiduría milenaria, que son las tres arañas. Entonces aquí entra la parte
fantástica, ¿no? Por eso cuando antes hacíamos bromas con el tejer, es que ya iréis viendo cómo utilizamos todo lo que tiene que ver con el tejido para ver el cambio que ejercen estas mujeres, porque a través del lenguaje van a cambiar la realidad de todo un pueblo. Y cuando lee el libro de Nerea se da cuenta que hay una identidad en la tríada pensamiento, lenguaje, realidad. Entonces, de una manera extraordinaria muestras cómo a través del lenguaje se puede cambiar toda la realidad de un pueblo. Entonces, ¿cómo ha sido, qué importancia ha tenido para ti, ya esto a nivel personal, a nivel creativo, el lenguaje para cambiar realidades? Wow. Sí, me interesa. Claro, es una pregunta muy amplia porque, bueno, por una parte, exacto, aquí está el eje que vertebra toda la novela, ¿no? Sabemos, yo creo que otras veces hemos pensado ya en el texto como tejido, pero a mí se me dispara toda la idea que teje justamente toda la novela, viene de pensar este acto de tejer, pero también el tejido entendido como entramado en relación con el lenguaje como causa y efecto, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces? Ahí hice yo clic, ¿no? Para empezar a escribir la novela. ¿Qué pasaría si tejiendo y destejiendo se pudieran afectar las realidades del mundo, ¿no? Y claro, pues esto te lleva a preguntarte también quiénes son entonces las tejedoras, las que sostienen. Aquí están, pues, por una parte esta entidad mítica de las arañas, pero por otra parte, que son las tejedoras por excelencia, ¿no? Pero por otra parte también, pues, aquellas que están relacionadas con el tejido en lo cotidiano de formas muy diversas, ¿no? Y entonces están las mujeres del pueblo que son palilleiras, redeiras, atadoras de Costa da Morte, trabajadoras también de la conservera, porque aquí es donde yo creo que también la novela aterriza en su dimensión más política, es la realidad del pueblo, ¿no? Y ellas alternan oficios y por lo tanto estamos todo el rato basculando entre lo mítico y lo cotidiano. Y efectivamente el lenguaje se atiende y se piensa, yo creo, en la novela, ¿no? Y hay aquí una reflexión, yo diría, metaliteraria, sobre todo a través de la figura de Ari, porque Ari es una tejedora muy experta, pero también es, sí que no sabe muy bien cómo acaba allí, es más bien, todo el rato parece que el pueblo le está llamando y no sabe por qué motivo, ¿no? Luego lo acabará sabiendo, claro, pero en un primer momento pues que parece que el lugar la llama, efectivamente hay algo físico del propio lugar que la convoca. Y tiene un hilo muy especial, tampoco hagamos demasiado spoiler, ¿no? Pero es capaz de darle forma al informe. Y yo creo que aquí está la dimensión. Claro, en el fondo, para mí escribir es conectar con un misterio. Y de alguna forma es traer a la presencia y darle cuerpo y darle forma a algo que antes no estaba, ¿no? Y lo relaciono mucho con el tejer, justamente, ¿no? Además, no sé, yo vi en el encaje claramente, y en el encaje tal y como está en Camariñas, que es un sitio, toda Costa da Morte, es un entorno muy particular, creo que la novela está empapada de este entorno, ¿no? En concreto, del mar como fuerza viva, de este espíritu del mar y del viento que todo lo recorre, y es un lugar en el que los tejidos de alguna forma están para mí en un continuo, ¿no? Unos con otros, pero si hay un sitio además en particular en el que esto es especialmente vivo, yo creo que es en Camariñas, en el puerto de Camariñas, que es una maravilla. Bueno, parece que me patrocinan Concello siempre que voy por ahí, no, que parece que estoy haciendo publicidad, pero de verdad que es una maravilla darse un paseo por ahí y en esta zona que el encaje es típico, ¿no? El palillar no es exclusivo de Camariñas, pero el palillo existe también por otros sitios de Costa da Morte, ¿no? Pero justo en el puerto de Camariñas está, para mí, muy viva esta realidad, porque estas redes extendidas en el puerto para mí estaban dialogando también con el encaje, ¿no? Y a su vez, llevándolo a la escritura, y a este paralelismo todo el rato entre el tejer y el escribir o el dar forma a, ¿no? Las realidades del mundo, me interesa también un poco cómo se relacionan con el hueco, con lo no dicho y con el espacio vacío, el encaje, las redes y la propia escritura, ¿no? Que de alguna forma, pues eso, estando allí me parecía muy claro, ¿no? Que el encaje más que ningún otro tejido necesita de ese hueco, ¿no? Para que podamos apreciar el dibujo. Las redes de pesca lo mismo, no pueden ser nunca, pues es una tela tupida y demás, ¿no? Para servir a las capturas, y también me parece que la escritura, ¿no? Que necesita de
del hueco para que la palabra, pues de alguna forma cobre fuerza, ¿no? Así que, pues, creo que esta reflexión, sobre todo la segunda parte del libro, ahí ya está clarísima, pero sí me interesaba mucho toda esa pregunta por el lenguaje, al final, ¿de dónde surge? ¿Qué es...? También problemas clásicos de la lingüística, como por qué no hay para todo lo que existe una palabra, de qué forma te acercas a eso y la rodeas, qué tipo de lenguaje nace entonces, ¿no? Un poco la palabra poética es eso al final, un evocar algo que nunca se puede tener del todo, pero quizás... Y un poco eso hace las redes también en el mar, ¿no? Algo se dice también en el libro del dejar pasar el agua a su través, ¿no? Porque te está relacionando de alguna forma con una fuerza viva que no se puede poseer del todo, ¿no? Y quizás mencionar realidades sea también eso. Con el lenguaje tocas cosas por momentos, pero nunca las tienes del todo, y quizás eso es lo bonito también, no sé. Cuando leemos el libro nos encontramos con arañas inscritas en una piedra que luego desaparecen, arañas que se convierten en mujeres. También nos encontramos cabos de barcos que misteriosamente se deshacen. Y claro, entonces ahí como se crea un ambiente fantástico, ¿no? Antes lo hablábamos, que todo lo sobrenatural ocurre dentro de lo humano. Entonces esto nos permite como vacilar en la fantasía, nos permite permearnos bien de lo que es el ambiente fantástico. Y como lector, cuando vi que las mujeres recurrían a este elemento sobrenatural que son las tres arañas, pensé leyendo el libro, en realidad era la fuerza que necesitaban para ejercer ellas la revolución. Es decir, solo necesitaban confiar en algo que saliera de lo humano para darse cuenta de que lo humano bastaba. Y no sé si es que estoy muy político porque ahora está ocurriendo lo que está ocurriendo en la política entre Estados... Bueno, la guerra. No sé, pero leyéndolo decía, necesitamos la fantasía para ejercer la revolución. Puede ser nuestro asidero la fantasía. ¿Crees que precisamente cuando lo humano no nos basta es lo fantástico lo que nos va a dar el empuje para darnos cuenta que nosotros mismos nos bastamos? Pues la verdad es que totalmente. Sí que yo entiendo lo fantástico desde ahí, o lo extraño, ¿no? Porque puede haber o no una ruptura con lo real y puede introducirse o no un elemento sobrenatural. Hay veces que pues hay un extrañamiento, también me interesa ese tipo de mirada, ¿no? De algo que desnaturalice lo cotidiano, porque desde luego es lo que nos permite salirnos y mirarlo de otra forma, ¿no? Efectivamente hay en la novela un ejercicio de hacer visible lo invisible. Estas mujeres están sosteniendo algo que se da por hecho y al final no se dan cuenta de que tienen un enorme poder, porque lo tienen, porque la pregunta que se lanza aquí desde el principio en todo momento es ¿qué pasaría si ellas dejan de sostener? ¿No? Es la pregunta que nos podemos hacer todas, efectivamente, porque esto sí que es totalmente transgeneracional y quizás creemos que no, que es algo que está superado, pero que seguimos sosteniendo mucho más y lo que hacemos cada vez es cargarnos más de responsabilidades de todo tipo, ¿no? Entonces, tenemos esta capacidad, desde luego, ¿no? ¿Y cuál es el momento, o sea, cuál es el input que necesitamos para ponerla en práctica? Entonces, a mí... aquí sí, en la introducción totalmente del elemento fantástico tiene esta capacidad, creo, de poder subrayar aspectos de la realidad que estaban ahí, pero de alguna forma es así como cobran fuerza y se destacan, ¿no? Y quizás entonces aquí pues hay una política de lo fantástico y también una cierta estética, ¿no? O sea, yo creo que sí, o sea, a mí me interesa exactamente por este ejercicio de volver a mirar la realidad de otra manera. Y ahora que dices también esto de, bueno, claro, el momento en el que estamos, ¿no? A nivel esto geopolítico, etcétera, etcétera, que es verdad que, pues eso, como muchas, vivimos un momento muy apocalíptico. Y yo creo que a veces, pues tenemos todo el rato, convivimos con la sensación permanente de colapso, ¿no? De que las cosas fallan continuamente. Y creo que esto también nos genera una parálisis, es decir, el hecho de pensar que es que total está todo tan patas arriba, ¿no? Y es todo tan... creo que nos apela un poco a un sálvese quien pueda, ¿no? Y veremos qué pasa, no hay horizontes de posibilidad, todo es incertidumbre, y es normal que lo propio de una época así sean las distopías también, ¿no? Pero a mí me interesaba también señalar un poco con, no sé, un cierto ejercicio, como un gesto, ¿no? El decir, oye, pero que realmente es posible, como horizonte de posibilidad, coger y plantarnos, ¿no? Que poder cambiar realidades, no asumir como algo totalmente
pues eso, inamovible, lo que hay ya está, ¿no? Sino un poco este gesto de, porque a veces justamente este miedo que opera ante el colapso y todo este tipo de discursos a los que estamos rodeados, pues yo creo que ejerce también como mecanismo de control, ¿no? Y desde la imaginación creativa justamente me gusta también esta posibilidad de pensar, pues aunque solo sea como gesto, quizás sí que tenemos la posibilidad de poder cambiar las cosas, ¿no? Porque si no te lo planteas o si realmente la esperanza de que algo pueda cambiar no existe, pues ya está, te quedas como estás y contento a lo mejor de no empeorar simplemente, ¿no? Entonces también, sí, yo creo que de aquí nace un poco el gesto de la novela, ¿no? Y la actitud y la intención de lo que estas mujeres plantean. Bueno, creo que antes hemos mencionado que la novela se divide en una primera parte que abarca la mayor parte de la novela, que es de Steger, y la segunda que es Steger. Es difícil sortear el spoiler, o sea, como la narración va para adelante y para atrás y se trenza mucho, estoy intentando hacer preguntas sin destriparos mucho lo que está ocurriendo. Vas muy bien. Hay un momento en el que las mujeres, acompañadas de los hombres, tienen que volver a tejer, y este tejido es un recorrido paralelo a la articulación de un nuevo lenguaje. Y en ese momento escribe la narradora que tienen que volver a darle, de una manera mucho más poética de lo que yo lo voy a decir, que tienen que volver a estar en silencio durante unos meses para tocar las cosas, aprenderlas y así volver a darle el significado a las palabras, ¿no? A estas nuevas palabras. Y con esto, leyéndolo, ¿no? Me preguntaba si para ti el ejercicio narrativo es un poco eso, ¿no? Alejar las palabras de la cotidianidad, que no tiene por qué ser malo, pero mala la cotidianidad, pero sí devolverles un sentido poético, ¿no? Devolverles ese origen quizá más palpable de la propia palabra, como rellenarlas de significado de alguna manera. No sé, yo creo que a lo mejor el ejercicio de escritura siempre es darle forma a lo que no la tiene, ¿no? Y eso sí que está también presente como reflexión en la novela. Es una forma caprichosa de orden, al final, el escribir, ¿no? Porque podría ser eso o podría ser otro. Pero en el libro yo creo que hay más, a lo mejor, pues, bueno, creo que está también muy apegado a lo cotidiano y por eso están las voces de ellas, ¿no? También. Y entonces se recoge también una lengua que para mí está viva. También creo que cuando tratas de trasladar la oralidad a una novela, pues siempre hay un dispositivo y siempre hay algo para que realmente pueda funcionar dentro del texto. No es lógicamente una transcripción literal, pero me interesa el lenguaje también desde ahí. Como lengua viva, que creo además que eso dice mucho de cada personaje, ¿no? La forma en la que se expresa dentro de ese legado común que es el lenguaje, pues qué palabras se eligen, qué palabras se dejan fuera. Todo eso dice mucho de nosotros, ¿no? Y de cómo nos entendemos también, y que los lenguajes van mucho más allá de los idiomas. Podemos hablar del mismo idioma y no entendernos para nada, ¿no? Pero también creo que lo que hay a lo mejor en toda la novela es más como una especie de poética de lo cotidiano, a lo mejor también, ¿no? Y ver en lo cotidiano también mucha épica, yo creo, porque es sobre todo el reivindicar el papel de estas mujeres, ¿no? En una novela marinera como es esta, yo creo que muchas novelas marineras justamente ponen la épica en otro lado, en alta mar, ¿no? Y para mí, estas que se quedan en la orilla y que lo están sosteniendo todo, son mujeres además que existen totalmente, quiero decir, que las conocemos, que están atravesadas por un, no sé, carácter y por una fortaleza muy grandes en el día a día. Me parece que eso no se valora, pero que realmente está ahí, que tiene muchísimo poder, ¿no? Y entonces yo ahí veo, ya digo, mucha épica, y quizás es desde ahí desde donde entiendo más la escritura en este caso. Sí, pero precisamente las expresiones orales de del coro, de estas mujeres, cuando una de las lee, percibe esa como resignificación, esa carga, digamos, de volver a la tierra, ¿no? De darle de lo palpable, encontrar lo palpable en la palabra, quizás porque
lo que le media a ella y la palabra es la propia tierra, ¿no? Es el mar, es el trabajo manual, es decir, que de alguna manera lo que hablas de la cotidianidad de su lenguaje está muy cargado porque su cotidianidad está en lo físico. No sé si me has entendido bien por dónde quería ir cuando te preguntaba eso. Sí, esa cercanía que tienen con el mundo, no tanto lo rural, sino con lo físico, con la tierra, con el mar, es lo que les hace que su lenguaje sea tan poético, que esté tan cargado. Porque uno las lee y ahí hay mucha fuerza. Hay mucho significado y mucho símbolo en ellas. Claro, sobre todo las partes del coro, ¿no? Que entiendo que vas más por ahí. A mí me interesa como esa ruptura de distintos usos de la palabra y de esa construcción de voces y de esos usos distintos del lenguaje al final, ¿no? Que la voz del coro habla desde un lugar fuera del tiempo y del espacio y que un poco es esa repetición, ese sentido de letanía, y que nada tiene que ver con cómo asistimos a su discurso cuando estamos en la mente de ellas claro, es ahí una construcción muy distinta de las voces y de usos de lenguaje. Y no sé si en cuanto, claro, a esto que dices el elemento natural, sí que desde luego es muy importante. No se entendería esta novela sin su entorno, o sea, no se podría escribir, creo, ni emplazar en otro sitio que no sea en este, donde el mar y el paisaje, y no es solo paisaje, no es solo escenario, no es atrecho, está tomando parte de la novela. Y sí creo que, bueno, claro, que esa relación con lo natural sí que es muy significativa, desde luego, ¿no? Y que quizás las arañas en ese sentido pues no vienen a ser otra cosa que este elemento natural que toma cuerpo y se expresa a través de ellas, ¿no? Bueno, y antes estábamos hablando, ¿qué tal ha sido la creación de la novela? ¿Cómo ha sido esta primera porque es tu primera incursión dentro de lo que es la novela, ¿no? Has escrito cuentos, pero estábamos comentando un poco cómo es la forma de trabajarlo de maneras distintas y también de coordinarlo con el trabajo fuera de la escritura. ¿Cómo ha sido tejerla, la novela? Mariano quiere la chicha, quiere irse a algo que ya me lo estuve diciendo antes, por eso es en realidad lo que me quiere preguntar. Y no habrá respondido antes porque dijimos que le íbamos a responder aquí, entonces me he acordado. Claro, estábamos hablando antes, bueno, pero lo hablamos así, en confianza y tranquilamente. Realmente, claro, en cuanto a proceso, ¿no? Pues lo que implica efectivamente, si te pones a escribir una novela, pues ya el ejercicio de compromiso y de pues el tiempo que necesitas de dedicación y demás es mucho mayor que yo, por lo menos cuando escribía relato, que sí que es muy intenso, pero entras y sales y es más compaginable con otras cosas. Lo primero que te hace falta para escribir una novela, yo creo que es ser obsesiva, requisito que yo cumplo, y que, bueno, creo que en este caso es algo en positivo, ¿no? Se puede ser obsesivo con muchos temas, pero este bicho de la obsesividad, pues oye, con una novela está bien alimentarlo y dejar que crezca para perseverar en el proyecto, ¿no? Pero es verdad que el hacer justo el encaje con las cosas cotidianas pues es muy, muy complicado, ¿no? Y hablábamos antes también de, pues al final, cómo consigues recursos para escribir y si tienes un trabajo en que pues esto, de qué manera consigues reunir esfuerzos y lucidez necesaria para poder dedicarla al proyecto, etcétera, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, he ido probando un poco todo. La única posibilidad, creo, para poder escribir con toda tranquilidad y no tener que renunciar a nada es ser rica y tener el sustento totalmente asegurado y no depender de... Entonces ahí puedes compaginarlo todo, ¿no? Y no es mi caso, pero claro, es verdad que estaría muy bien repensar quién puede acceder a la creación, porque muchas veces pues no es casualidad que sean, lo comentábamos, ¿no? Personas que tienen mucho dinero y entonces pues desde esta tranquilidad no tienen ningún problema para dedicarse a crear. Como ya digo que no es mi caso, pues yo he estado probando distintas opciones. Entonces durante un tiempo muy largo estuve trabajando pues todo tipo de cosas por cuenta ajena. Y ahí, claro, me daba cuenta de que los tiempos que le dedicas a la literatura pues son bastante residuales, ¿no? Entonces llegas agotada después de trabajar, etcétera. Tengo muchas colegas que hacen esto y bueno, pues los tiempos también son otros, los recursos para escribir, que yo trato de solicitar muchas becas de residencia, etcétera. También es verdad que estos recursos son parciales normalmente, no todo el mundo se puede ir 15 días, un mes, 2 meses a una residencia.
Y si te puedes seguir, como es mi caso, es porque te has montado la vida también para poder hacer esto a costa también de muchas renuncias, ¿no? Y yo creo que eso también es importante ponerlo encima de la mesa. En mi caso, al final, la forma que yo he encontrado, pues no diría ideal, porque ya sabemos cuál es la ideal, ¿no? Pero de momento la que mejor me ha funcionado ha sido ser autónoma. Yo soy periodista autónoma y desde hace ya más de 5 años, y entonces pues bueno, tengo mayor flexibilidad de horarios y demás, pero claro, también asumiendo pues una gran precariedad, esto es así, y con precariedad, que si lo aterrizamos y a qué nos referimos, pues hoy a lo mejor estoy en el proceso de escritura de la novela que me ha pasado y de repente hay 2 meses que digo, bueno, ¿y ahora cómo pago la cuota y el alquiler? Se acabó el estar sumergida en el proyecto como necesito y demás, hay que apagar un fuego y te vas a otra cosa, ¿no? Entonces, pues haciendo números y con mucha inestabilidad, pero también, bueno, con mucha decisión, porque yo es lo que sí que tengo claro es que yo por lo menos no tiendo así a escribir, ¿no? No puedes no hacerlo, entonces pues te buscas la forma de hacerlo. Oye, me estaba acordando ahora de que qué bonito, no lo hemos mencionado, la relación que encuentra Ari en Camariñas y cómo tiene que dejarla, porque hay algo también sobrenatural. Le tira tanto el pueblo que al final tiene que abandonar esa relación, pero se tejió de una manera muy bella en la narración, ¿no? O sea, hubo un... ¿Pero de qué relación? ¿Sabes de la de Artai o de la de Artai? Vale. ¿De cuál pensás que estaba? No, de la de ella con el pueblo. No. Como estabas tan ligado al elemento natural. Bueno, estaba romántica. Estaba... Vale. Ok. No, pensaba que antes hablábamos de elementos sobrenaturales, pero también eso, lo natural, las fuerzas que tienen las mujeres, sus motivaciones, y se me había pasado por alto mencionar esta fuerza que parece que Ari no conoce, que le lleva como a un desapego, ¿no? Que hay algo que le está tirando, habla además incluso de algo casi somático, que siente en el cuerpo, que le tira y que le desapega de algo. Y es bonito cómo se construye esa renuncia que tiene por un motivo que ella no sabe cuál es, ¿no? Es que lo he hilado porque has dicho lo de la renuncia con escribir y me he acordado. Entonces, qué bonito, ¿no? Estás buscando autoficción. No estoy buscando autoficción, no va por ahí. Sino que es bello esta manera de encontrar como la renuncia sin saber hacia dónde se está yendo, ¿no? Ella siente que tiene que dejar algo, que tiene que ir hacia algún lugar, pero no sabe hacia dónde va. Claro, es que para mí Ari aquí opera como símbolo, ¿no? También como hay aquí una revisitación de los mitos en torno a Aguilar, pues está claramente también esta revisitación del mito de Ariadna en ella. Y a mí lo que más me interesa justamente del mito de Ariadna es un poco pues la lectura que hace Nietzsche, ¿no? Y de Ariadna como el alma, y qué pasa cuando el alma se transmuta en otra cosa, ¿no? Y es verdad que los mitos, por eso creo que es interesante los mitos muchas veces, pues darles una vuelta de nuevo, cambiarles el sustrato, hacer que hablen de otra manera, ¿no? Y que los símbolos, que en realidad lo interesante de los símbolos y los mitos es que permanecen abiertos y que realmente sí que podemos, son narraciones que podemos modificar y ya digo, hacer que hablen con los tiempos, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene que ser una narración mítica. Y en este caso, pues claro, la versión que nos ha llegado, aunque tiene varias versiones del mito de Ariadna, pero siempre nos ha llegado que este estado, después del abandono de Teseo, que es un poco aquí efectivamente esta figura de Artai, pues que este paso de un estado a otro siempre se da por la mediación de una fuerza dionisíaca que también viene a estar representada en una figura masculina, ¿no? A mí me interesaba que no fuera así en este caso, ¿no? Igual de la misma manera que las 3 arañas nos pueden recordar a muchas cosas, pero desde luego yo creo que a las parcas, a las moiras, no solo, ¿no? Porque también en la novela hay una conexión importante con la tradición mitológica gallega y con la figura de las mouras, ¿no? Que son también creadoras de todo. Nosotros en Galicia el arco iris, por ejemplo, le llamamos arco da bella, sería como arco de la vieja, y realmente se cree que hay la figura de la moura es un poco la creadora de todo, ¿no? La vieja que está detrás de que por cierto era una hilandera, ¿no? Entonces, bueno, pues también está un poco aquí conviviendo estas tradiciones. Y en el caso me pasó igual a la hora de revisitar justo este mito de Ariadna, que me apetecía que esa fuerza que la lleva a ser otra cosa, ¿no? Pasará por una representación de una figura masculina, ¿no? De hecho, un poco este Teseo que hay aquí, este de Artai, yo creo que es un poco Teseo con apego evitativo o algo así, ¿no? Si le hiciésemos terapia.
aparece más retratado desde su vulnerabilidad, no desde ser un héroe, ¿no? Sino de alguien que se las da de héroe de alguna forma, pero que aquí, que al mismo tiempo, como siempre está esta convivencia también en la novela de lo que el mito y lo cotidiano, pues es también la encarnación de la vida de muchos marineros que se van a alta mar y dejan a la mujer en tierra esperando, que son un poco esas penélopes. Aquí la diferencia está es que no van a esperar, pero realmente un poco está aquí. No recogido desde su épica, ya digo, sino desde su vulnerabilidad, y es más una figura que se cuenta más, yo creo, por su ausencia que por lo presente que está, su capacidad de estar presente, ¿no? Entonces ella pues se va desvinculando, esa transformación, ya digo, no necesita que aparezca otro, ¿no? Como pasa en el mito, para que se produzca un cambio en ella, y eso me parecía importante. ¿Te apetece leer algo? ¿Te apetece leer un fragmento? Venga. ¿Leve? Es difícil, por lo del spoiler, pero vamos a la elegida de uno. A ver. No sé, a lo mejor la subida de la montaña, o algo, un capítulo un poco más breve, no sé. Así como un ¿sí? Bueno, voy a leer algo que está bastante al inicio, porque es verdad que tampoco, que no, así no desvelamos demasiado, y yo creo que puede ser algo que nos meta un poco en ambientación, ¿no? Y que de alguna manera pues que se respire el ambiente del pueblo, que yo creo que es algo importante que recorre toda la historia. Jamás se lo confesaría a nadie de la cofradía, pero a Alita había algo de aquella tarea que la excitaba. En ese trabajo a contrarreloj, de apenas 2 horas antes de la bajamar y hora y media después, le calibraba la vida a sus dimensiones, se la jugaba. Los mejores percebes, esos bien gorditos y rellenos que se llevaban las grandes pujas de la lonja, elegía los acantilados donde el océano batía con más fuerza. Se diría que también a ellos les gustaba el riesgo y se alimentaban de la bravura de las olas. Ella estaba convencida de que era por eso por lo que sabían tan bien, se bebían toda el agua. A Alita le encantaba apañar a manos llenas ese botín salado de crustáceos sin ojos, enfundada en el neopreno y con los graznidos de las gaviotas a pico cerrado sobrevolándole la nuca. Del mar había adorado siempre su fiereza imprevisible y ambivalente. Todo te lo daba y todo te lo podía quitar. En ninguna parte se había sentido tan viva como al filo de una roca. Muchas gracias por leernos esta parte. Bueno, no sé si tenéis vosotros alguna pregunta. Por ahí. Hola, quería preguntarte por el título en gallego. ¿Es el mismo? Sí. Sí, igual. Vale. Luego, la fotografía de la portada, ¿de dónde viene? Pues esto es una propuesta editorial. Vale. Honestamente. Vale. Sí, yo creo que es un poco el intento de representarla a ella, quizás a Ari, ¿no? Es la figura con la que más la podemos asociar. Vale. Luego quería conectarlo, porque según te estaba escuchando me ha recordado la película Matria. No sé si la has visto, de María Vázquez, que al final gira en torno a una mujer que se dedica también a la industria pesquera, y luego que se ve como realmente, y quería reflexionar sobre ello, que reflexionase sobre ello, si en verdad la idea de cuidado siempre implica una renuncia, un sacrificio. Yo al final, por las mujeres que tengo alrededor, veo que siempre se acaba sacrificando y renunciando a algo. Entonces, si tú crees que es posible cuidar sin renunciar o sacrificarse. Ojalá, claro, aquí está el tema. Bueno, me encanta que traigas la referencia de Matria, película súper recomendable si no la habéis visto, de Álvaro Gago, y además me encanta justo el tratamiento que él hace de no romantizar este tipo de cosas, ¿no? Porque al final, pues para mí es también el retrato que se hace en la novela de, vale, sí, aquí hay una épica en lo cotidiano, lo reivindicamos, pero también señalamos toda la crudeza que esto implica, ¿no? Entonces no se trata de ponerlo encima de la mesa también, pues justamente para lo que dices tú, de hasta qué punto esto es un trabajo que hay que hacer, porque sin sostén la sociedad no existe, hasta qué punto va a estar todo el rato siempre recayendo los mismos hombros, y ya tenemos una deuda contraída, lógicamente, ¿no? Con todas las que han estado entregando muchísimos más esfuerzos a la sociedad de los que han recibido, ¿no? Entonces la cuestión es
el replantearse, claro, estos trabajos siempre son precarizados porque están feminizados, aquí hay varios de ellos, ¿no? Esto pasa, pues mira, por ejemplo, en el contexto justamente que también retrata el de la película Matria, el de las trabajadoras del mar, qué casualidad, que son justo las que se quedan del otro lado, ¿no? Las que son mariscadoras, las que son percebeiras, las que son redeiras, pues son las que tienen las peores condiciones. Oye, los que se van a alta mar, que no digo que sea un trabajo fácil, pero tienen otro tipo de reconocimiento, ¿no? Entonces, se ha estado peleando también históricamente, y eso también es importante, que lo que se ha conseguido gracias al trabajo en colectivo, es decir, al organizarse, al asociacionismo, ¿no? de todas las trabajadoras del mar que se juntan y ponen encima de la mesa estas cuestiones y dicen, vamos a ver, nosotros ¿por qué no tenemos enfermedades reconocidas como parte del trabajo cuando es un trabajo físicamente durísimo? ¿Por qué nuestros coeficientes reductores no pueden ser a la hora de jubilarnos, ¿no? Los mismos que los de los hombres que están en alta mar? Cosas de este estilo, ¿no? Porque las mesas de decisiones, que están también muy masculinizadas y por lo tanto barren siempre hacia el mismo lado, ¿no? Lo del coeficiente reductor es una pasada, esto se acaba de conseguir hace nada, en el 2023, o sea, hace nada, 3 años cuando cambió la ley de pesca, entonces hay muchas cuestiones que siguen a día de hoy siendo un problema, ¿no? Y lo mismo en este trabajo de cuidados invisibles, porque aquí hablamos de trabajos mal remunerados y precarizados, pues que luego también hay muchas ocupaciones que son un trabajo y que no están reconocidas como tal, ¿no? Y con el tema del encaje, que también está por el medio, no es casualidad que sean redeiras y palilleras, es porque también hubo todo un tema, en su momento el encaje ha quedado algo que es patrimonial y casi que fosilizado un poco, por tanto, ¿no? Pero no es algo vivo, es decir, es una ficción en este caso que las que estén en activo se estén dedicando también al palillo, ¿no? En realidad las señoras que se dedican a día de hoy al palillo pues están en las asociaciones y demás, pero no es una actividad económica rentable. Y en gran medida no consiguieron que lo fuese precisamente por tener que alternar trabajos, porque estas mujeres tienen que alternar el cuidar a sus hijos con el cuidar a sus padres enfermos, con el ir a mariscar cuando se puede además, porque eso también es una cosa que se depende justo mucho del contexto, y eso también hizo que no se pudiese profesionalizar este trabajo del encaje, que llegó a ser una industria muy grande en realidad, pero el dinero se perdía, se lo quedaban los intermediarios y entonces ellas es un trabajo que no les valía de sustento, ¿no? Entonces, claro, todo el rato, una y otra vez, una cuestión estructural al final el trabajo que hacen ellas siempre está en unas mucho peor pagado, desde luego, y no acaba siendo un medio de vida. De hecho, muchas de ellas, las redeiras, por ejemplo, son un colectivo que la mayor parte no están dadas de alta ni siquiera, porque no les compensa a veces pagar la cuota, ¿no? y darse alta a la seguridad social porque pues eso, no llegan mes a mes para... Entonces combinan continuamente pequeños trabajos, ¿no? Desde luego es una cuestión a replantear. Lo hemos hecho desde el feminismo, pero tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Porque sí me da la sensación de que a veces parece que es como un debate superado, pero lejísimos estamos de eso, ¿no? Entonces, yo también me lo pregunto. Qué bueno que lo hayas traído a reflexión. Que al final es una muestra más de que lo íntimo y lo individual acaba siendo algo político, porque al final es cosa de todos. Totalmente. No sé si tiene alguna pregunta más. Bueno, yo quería preguntarte una cosa mientras os pensáis la pregunta, y es que ya que estamos en la segunda presentación de Punto de Araña, porque es la segunda, o sea, estamos aquí estrenando. Estamos de estreno. Cuéntanos qué te traes entre manos, qué estás tejiendo. ¿Hay algún proyecto nuevo? Ahora mismo no puedo, ahora mismo no tengo tiempo, pero lo estás hilando por ahí. Sí, bueno, no, a mí me pasa esto de tener curiosidades iniciales, ¿no? En su día con esta fue, claro, esta relación entre tejido, lenguaje, y de ahí fui tirando y mira al final a dónde me llevó, entonces no sé. Y ahora estoy con algo que, bueno, tampoco quiero, es que no sé por dónde va a salir, pero algo que tiene que ver con el agua, como distintos estados, electrónica, escucha, un poco va por ahí la cosa. No tengo ni idea de dónde va a ir, pero ahí estoy. Sí, por ahí, hacia ahí. Sí. A mí me gusta mucho la fase de documentación, friquear así con ideas extrañas, que son las que me apetece que se mueven. Entonces, bueno, a ver a dónde me lleva. ¿Volviste mucho a la Costa de la Morte en el proceso de escritura del libro? A ver, sí, o sea, voy siempre que puedo,
pero estuve un tiempo, sobre todo cuando ya tenía la idea en la cabeza, claro, y cuando sabía que esta era la historia que quería escribir, pues hice una estancia allí en Camariñas y demás, y luego pues fui volviendo en distintos momentos, en fin, pues había momentos en los que tenía que estar sí o sí, por ejemplo en la Virgen del Carmen, que tiene una gran importancia en la novela. Hacen también en Semana Santa Mostra Don Caixe, que esto, bueno, es más bien, esto es una cuestión de desfiles, de encaje y demás, pero yo tenía que estar también, entonces todo lo que hace el pueblo yo cada poco voy. El Camino de los Faros también, que es una ruta de mar preciosa que une bueno, pues todos los faros de Costa da Morte, de Malpica a Fisterra, y fui haciendo también el Camino de los Faros, calculando para llegar andando el día de la Virgen del Carmen. Pude hacerlo. Luego me fastidié la rodilla, pero fue justo después, o sea que llegué para el Carmen. Y sí, siempre que voy puedo, pero bueno. Estos encajes que hacemos con la vida, ya sabes, no tan fáciles. Bueno, ya te decía antes que antes de la presentación que uno agradece, ¿no?, leyendo el libro, que la mirada sea desde dentro y no desde fuera, ¿no? No se está buscando como imponer lo que ve a alguien que le parece algo exótico, sino que se nota que te has criado allí y que has sufrido estas... Bueno, yo soy de Lugo, ¿eh? No, bueno, yo en la zona. Y que has conocido bien todo lo que es la Costa da Morte y las situaciones de las mujeres allí. Claro, te digo lo de que soy de Lugo porque me lo preguntan mucho, de que se me perdió a mí, que soy de interior y tal, en Costa da Morte, pero sí, yo creo que hay una sensibilidad, bueno, para mí como gallega desde luego, muy atravesada por el mar, que no es para nada, aunque seas de interior, es que como de interior puede ser, quiero decir, no sé, para mí la relación con el mar es importante y es continua. También me lo he preguntado mucho también de por qué este mar en concreto y no, porque yo nunca he vivido en Costa da Morte, sí que viví en Coruña, que Coruña es una ciudad que tiene una línea de costa enorme, creo que, este es un dato un poco random, pero creo que es el paseo marítimo más largo de Europa o algo así, sí, una cosa, vamos, que te puedes ir no sé cuánto, muchísimo, o sea, y frente al Atlántico, ¿no? Pero aún así la sensación para mí es otra. No sé por qué razón, hay algo ahí de Costa da Morte y en concreto Camariñas, pero bueno, muy sensible también a otros puntos de Costa da Morte, en el que el mar de alguna manera, pues eso, esta fuerza viva, que a mí me remite un poco a esta idea de lo sublime, ¿no? Como de decir, es una cosa que te... O sea, la bravura del mar y no sé, me siento apelada ahí por el paisaje de una forma concreta. Y al mismo tiempo que no haya esta romantización, porque el mar también es un elemento hostil, es un elemento ambivalente, ¿no?, que aquí aparece recogido, y hay muchos mares. Yo creo en la novela está pero está también el mar de todos los días, que es un espacio de trabajo, ¿no?, está un espacio de disfrute también, ellas se bañan en el mar cuando terminan de trabajar. Hay muchas caras del mar aquí, yo creo, ¿no? Y un poco, no sé, yo creo que como gallega también... Bueno, yo lo siento frontera también, de alguna manera. Yo tengo familia en Argentina, así que de alguna forma el océano también es frontera física. Lo fue más en su momento cuando emigraron, ¿no? Pero lo sigue siendo. Y esa frontera también yo creo que justo, como toda la novela bascula también entre lo mítico y lo cotidiano, pues yo creo que también... hay una cierta frontera, la hubo en su momento, y justo con el mar de Costa da Morte, que era el Finisterrae, ¿no? Y es el umbral, de alguna forma, ¿no? Como si fuese el fin del espacio conocido y literalmente separaba el mundo de los vivos y de los muertos, ¿no? Así que esta especie de mar mítico, de alguna manera, también está, ¿no? O sea, quizás sea por todo eso, o por la propia fuerza viva del mar, que a mí me fascina mucho, en concreto el de Camariñas y el de Costa da Morte. Bueno, no sé si alguna tendrá otra pregunta para Nerea, algo más que me queráis preguntar. ¿Cómo ha sido llegar hasta Libros del Asteroide? Pues, a ver, la verdad es que, bueno, ha sido genial, estoy encantada, como te puedes imaginar, con Libros del Asteroide, porque hacen un trabajo increíble. Lo sabéis como lectoras, pero bueno, pues yo ahora que estoy también como autora me parece muy, vamos, un cuidado extremo de todos los detalles del durante, del acompañamiento, de todo. Pues la verdad en mi caso fue, yo primero, ya digo, escribí el libro en gallego,
me presenta un premio en Galicia, que ya va asociada a esa publicación con Galaxia en este caso, y luego a partir de ahí pues llega Asteroide porque pues bueno, a raíz de lo del premio y demás, pues tuve la suerte de tener un agente editorial que de alguna forma ya empezó a ponerme en otro territorio y fue así como tuve el contacto con Asteroides, se interesaron por la novela y hasta hoy encantada, la verdad, porque yo creo que vamos, que no puede tener mejor casa. Estoy ahí muy contenta. ¿Alguna más? Yo quería preguntarte, igual es un poco obvio o igual no tiene nada que ver, pero de toda esta idea de la araña, aparte de el tejido y todo lo que tiene que ver con el lenguaje y tal que has hablado, ¿también tiene algo que ver con esta idea de Luis Bourgeois y tal de la maternidad, ¿no? De la araña más... Sí, totalmente. De hecho, fíjate que lo venía pensando hoy, lo de Luis Bourgeois justamente claro, que es este símbolo ambivalente, ¿no? Que de alguna forma la araña es la que repara, pero también es la que captura. Y claro, y yo la primera vez que fui, yo vi dos veces, dos exposiciones de Luis Bourgeois. La primera fue en la Casa Encendida pero si os acordáis, esa muestra yo no quiero decir ni cuántos años hace, un montón. Y me acuerdo que salí de allí casi como con un ataque de ansiedad, porque era una cosa, ¿verdad? Como muy... me acuerdo de estas células. Luego la siguiente muestra yo creo que fue ya en el Guggenheim de Bilbao, que hicieron como toda una retrospectiva ahí de su obra tal y cual en todo el museo y tal, una pasada, y tenía estas células que tú puedes, estas instalaciones que puedes entrar en ellas, ¿no? Y, quiero decir que era esta cosa de, claramente ves ahí la dualidad del símbolo, ¿no? De que puede ser algo protector, pero también es algo muy asfixiante. Y creo que sí, que estas arañas a mí me marcaron mucho más de lo que... De hecho, en el libro de relatos anterior, Los ritos mudos, hay un relato que es la madre araña, y está aquí justo esta conexión con ella muy clara. Y me parece que un poco las arañas de la novela, al final como también son entonces nos acaba el tiempo ya. Nos tenemos que ir. También están estas arañas, conectadas a la idea de que son una fuerza sobrenatural y por lo tanto no se sabe muy bien qué va a pasar con ellas, ¿no? Se las llama y se las convoca pues sabiendo que lo impredecible es lo que viene, ¿no? Y que no sean de todo una fuerza definida es también lo que me gusta justo de este símbolo también en ella, ¿no? Pero sí, la conexión está clara. Yo también la he ido descubriendo un poco con el tiempo. Sí que son estas cosas que a veces conviven contigo y luego te das cuenta de, claro, sí, aquí está. ¿Alguna más? Bueno, pues Nerea, antes hablábamos que desde los 15 años no venías a Salamanca, ¿no? Sí, hace 21. Vale. Yo no quería decir la verdad. Bueno, pues espero que te hayas sentido a gusto con esta red de acompañamiento de esta presentación. Muchas gracias por venir y bueno, a todas vosotras lo que sí os recomiendo es la lectura de este libro y que de verdad ha tejido una voz narrativa, una estructura narrativa que os atrapará. Pues muchas gracias, Nerea. Muchísimas gracias.